Y vamos a comenzar hoy con el TriCaster, en nuestra buena hora de la mañana. Vamos a repasar qué vimos en la primera clase de TriCaster. ¿Qué recuerdan? Movimientos de cámara, muy bien, Holder. ¿Qué más? Ángulos de cámara, muy bien, Romy. Los planos, profe, los planos. Los planos, los tipos de planos. Este, entonces, por ahí vamos bien. Movimientos y ángulos de cámara, con los cuales se podían utilizar en estudio también, ¿verdad? No recuerdan más nada, no recuerdan los sistemas de televisión. Recuerdan que es el NTSC y los tipos de transmisión. Muy bien, Holder. Recuerdan que es NTSC y que es PAL, que son los más básicos que se utilizan en el televisión broadcast. Vamos a recordarlo por acá. Es un sistema National Television System Committee. Es el sistema adoptado para Estados Unidos y parte de Latinoamérica, incluso el Japón. Y el PAL, ¿quién recuerda qué es el PAL? Es Fast Alternative Line, la línea alternativa que va a 25 cuadros en el video y tiene menor cantidad de líneas. Se utiliza en Europa, ¿ok? Entonces, siempre tienen que estar conscientes de qué formatos van a trabajar y en qué formatos van a trabajar. Como les dije, en alguna ocasión, si ustedes van a producir para una novela, un reportaje o algo que tiene que ir para Europa, entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que grabarlo o en su defecto llevarlo a PAL para poder entregar ese producto en Europa. Si estamos transmitiendo en Perú o en parte de Latinoamérica que se utiliza el NTSC, tenemos que grabar en base a eso. ¿Ok? Es como que tengamos, yo les cuento una anécdota. Una vez vine al Perú hace tiempo, en el 2012, 2013, y me llevé un taladro, me llevé un esmeril y unas herramientas porque me pareció que estaban económicas y en su momento se podían comprar. Y me llevo mis herramientas a Venezuela. Las herramientas aquí funcionaron perfectamente. Cuando llego a Venezuela, el taladro era lento. El esmeril lento. Cuando leo en la caja, resulta ser que en Perú utilizan corrientes de 220 voltios y en Venezuela utilizamos 110, por lo cual los equipos me quedaron inservibles hasta que los tuve que vender en un taller que tenía ese tipo de corriente. Lo mismo sucede con nuestros productos cuando los vamos a entregar a otras nacionalidades, a otros países. ¿Por qué? Porque grabamos en NTSC acá en Perú, hacemos un documental o una pieza bellísima de Machu Picchu y la enviamos sin convertirla a un canal de televisión en Europa. El televisor en Europa va a comenzar a fliquear porque no tiene la misma cantidad de líneas y lo que vamos a tener que hacer es convertirlo a PAL para que se pueda visualizar y se pueda transmitir bien en esos países, en España, en Italia, en todos los países donde utilizan el PAL, ¿ok? Entonces, es el mismo principio para todo, ¿ok? Hablamos de video progresivo y entrelazado. ¿Quién recuerda lo que es un video progresivo y un video entrelazado? Ay, sí me agarró, profe, porque yo falté la clase pasada. No te preocupes. Fíjate, para retomar un poquito, el video entrelazado divide la imagen en dos campos, en pares e impares. ¿Ok? Y ¿qué hacemos con esto? Podemos tener resolución de 1080i a 720 o podemos tener otra cantidad de líneas en resoluciones. Cuando lo ponemos en pausa, vamos a notar las líneas de resolución, que son esas rayitas tanto verticales como horizontales. ¿Qué sucede en el caso del video progresivo? Las imágenes o cuadros la vamos a ver de manera completa, sin dividir la imagen. Y esto es ideal para editar videos y está representado por la letra P. Y en el caso del entrelazado está representado por la letra I. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos enviar en una transmisión broadcast progresivo o entrelazado. ¿Cómo va a ser el sistema de compresión? Recuerden lo que hablamos de compresión. Cuando agarramos y comprimimos en, en MP4 y congelamos, el compresor va a congelar todo lo que no esté en movimiento y nada más va a agarrar los datos que están fluyendo, o sea, los movimientos. Esos datos por ceros y unos va a ir a una transmisión, lo cual va a hacer el video menos pesado
pero tal vez no en tanta calidad. Se va a ver bien, pero no en una mayor calidad como lo sería el entrelazado. ¿Ok? Entonces, repasamos tamaños de imagen. ¿Recuerdan? Tenemos, ¿y por qué les explico todo esto? Porque cuando estamos entrando en el TriCaster, tenemos que tener conocimientos amplios de todos estos formatos para crear nuestro proyecto. Entonces, hoy vamos a ver cómo se crea el proyecto, cómo se va a desarrollar el proyecto, pero es importantísimo que tengan conocimientos de estos parámetros, cuáles son las definiciones. Mientras más definición tenemos en 4K, vemos más los detalles. Mientras menos definición, que sería el video estándar, vamos a tener que cuidar tal vez menos los detalles o se van a ver menos los detalles a la hora de la transmisión. Pero recuerden, tenemos tamaños de imágenes que los vamos a combinar en compresiones para poder hacer una transmisión. Si vamos a grabar algo que va para Japón, por ejemplo, que actualmente están trabajando en 8K, serían 8 veces la resolución que tenemos acá. No podemos grabar en 480 ni en 720, porque cuando vayamos a hacer esa transmisión en 8K, ¿qué va a suceder? Se va a pixelar toda la imagen. Lo mismo sucede si grabamos en 480 y queremos llevarlo a una resolución mayor. Se nos va a pixelar la imagen porque contiene menor líneas de información, menor cantidad de bytes de ceros y unos y puntos tanto verticales como horizontales. Entonces tenemos que estar atentos a eso, ¿ok? Ya haciendo este repaso con esta lámina, que creo que ya más o menos entramos otra vez en sintonía con lo que es el TriCaster, vamos a pasar a lo que es el manejo del TriCaster. ¿Quién conoce el TriCaster? Vamos a hablar qué es un switcher. ¿Qué creen ustedes que es un switcher de video? ¿Cuáles son los tipos de switcher? Las ventajas del switcher. La universidad tenemos un switcher TriCaster 460, es el modelo. Todos ellos van a variar por modelo. Vamos a hablar un poquito de los switchers de estudio, que son un poco más robustos, o los switchers portátiles. ¿Ok? ¿Cuáles son estos tipos de switchers? ¿Para qué se utilizan? ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Las funciones del operador. Vamos a hablar un poquito de la introducción del equipo, cómo creamos el proyecto y, y qué es el equipo, cuáles son las versatilidades del equipo. Entonces, cuando manejamos un proyecto, tenemos que estar conscientes de qué es el switcher. ¿Para qué sirve el switcher? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirve el switcher? A ver, Angie. Angie. Para cambiar los planos, poner transiciones, mandar en directo. La misma palabra se los dice. El switch viene de la palabra en inglés de cambiar. Hacemos transiciones. Van a notar en el switch de la universidad que tienen unos previos y tienen unos punch que son los que se colocan en rojo cuando ya está en el aire. Ustedes siempre tienen que trabajar con los previos. Y tienen otros bus, que ya los vamos a ver más adelante, de que les van a servir para meter insert, para meter letras, para meter animaciones en vivo. Entonces el switcher lo que nos da la versatilidad es de colocar esas imágenes en vivo y en tiempo real, lo que nos va a dar más dinamismo, más realismo, incluso cuando vamos a ver un partido de fútbol. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Verlo en el estadio o verlo en casa? En casa, profe. En casa porque Están, no quieres ir a sudar, ir a hacer cola y quieres estar más cómodo en tu casa, ¿verdad? ¿Qué sucede? claro, Quieres comiendo, sí. verlo lo más limpio posible, ¿correcto? Entonces, no lo quieres ver con errores, quieres ver siempre el momento donde se anota el gol, ¿correcto? Sí, Entonces, profe. entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros somos directores, operadores de switcher y estamos transmitiendo un evento en vivo, tenemos que estar con los ojos muy entrenados. Hay máster y hay estudios que tienen hasta 60. Por ejemplo, en el Real Madrid hay estudios de transmisión que tienen hasta 60 cámaras, lo cual implica que el operador de switcher va a tener 60 monitores en preview, cada uno destinado a seguir el balón para buscar los mejores planos. Y ustedes tienen que ser muy dinámicos a la hora de hacer estos planos, ¿ok? Entonces, ¿qué es un switcher? Vamos a agrandar la lámina ya porque no sé si siguen escribiendo. Si siguen escribiendo y no leo, me avisan, por favor. Ok, acá tengo la lámina ya en grande. ¿Qué es un switcher? Lo acabamos de definir. Acá tenemos a Sebastián, tenemos nuestro sistema de monitoreo, nuestro rack, que es donde va a guardar en el TriCaster la información.
donde se van a guardar los proyectos, y tenemos nuestro switcher, cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a elegir las tomas. ¿Qué hacemos en el noticiero cuando dirigimos? Estamos jugando a 4 cámaras. ¿Para qué? Para tener ángulos distintos, tener una mejor perspectiva. En el caso del noticiero, es complejo porque si más información queremos dar, incluso podemos tener eventos que vengan de internet en vivo o transmisiones en vivo para darlas a denotar en un noticiero. Existen otro tipo de eventos, por ejemplo, como podría ser musicales. También hay que estar muy atento cuando hacemos el switcheo, porque queremos escuchar Guns N' Roses en concierto y queremos verlo en vivo. ¿Qué queremos ver? A Axl Rose, a Slash, las mejores tomas que nos van a ofrecer nuestros camarógrafos y nosotros vamos a decidir esas tomas, ¿ok? Al momento de un error, también tenemos que tener el cerebro muy activo y los dedos muy activos porque vamos a quitar esos errores lo antes posible. Supongamos, hay errores de presentadoras que se les cae un poco en la blusa y se les ve una parte íntima. Entonces nosotros tenemos que lo más rápido posible. O dicen algo que no tiene, que está atacando al medio o está atacando algo en particular. Nosotros tenemos que quitar eso lo más rápido posible. Se cayó un presentador, tenemos que irnos, buscar siempre tener un plano que nos pueda salvar la imagen y no salga tanto el error al aire. Porque el error, cuando alguien va caminando y se cae, nosotros tenemos que ser dinámicos y quitarlo. ¿Qué pasa si lo dejamos? En, se corre por las redes sociales, daña la imagen del presentador, como ejemplo les estoy diciendo, y se puede hacer correr por las redes y comienzan los memes y comienza una cantidad de cosas que a veces se ven divertidos, pero para el presentador, para el operador, no lo es, para el director no lo es porque es su trabajo. Nosotros tenemos que tratar de siempre de sacar nuestros productos los más impecables posibles. Entonces, dicho esto, a ver, Aaron, que como que tú eres el único que tiene audio por ahí, léenos por ahí. Aaron. A ver, profe, es un equipo al cual llega la señal del video de las cámaras que tenga conectado. El director selecciona la señal que quiere poner en vivo o grabar. Switcher viene de la palabra en inglés switch, que significa cambiar. También se le conoce como video mixer o mezclador de videos. Ok, insiste, muchas gracias, Aaron. Existen varios tipos de switcher. Este es el TriCaster con el que contamos en la universidad. Creo que hay otro switchercito por ahí. Y entonces, fíjense, tenemos una serie de botones verdes que van a ser los preview. Tenemos una serie de botones rojos que van a ser los punch, o sea, lo que va a estar en el aire. Tenemos otros bus que ya los vamos a ver más adelante. ¿Y para qué sirven? ¿Qué sirven para qué? Para hacer croma, para establecer estudios virtuales, para poner a 2 pantallas. Cuando tenemos un en vivo y queremos verlo también en el estudio, una conversación, para hacer insert de generador de caracteres, para colocar animaciones, buses que vienen desde otra pantalla de internet que estamos introduciendo información y la vamos a tener también en preview para lanzarla al aire. Entonces, fíjense, tienen esta misma cantidad de botones que tienen acá, son esta misma cantidad que tenemos acá en pantalla, pero son digitales. ¿Por qué los tenemos así? Porque cada vez que colocamos uno acá, nosotros vamos a estar observando nuestra pantalla del aire y tenemos conocimiento de qué es lo que tenemos colocado en los bus. Podemos darle movimiento con esta palanquita que está acá, no se ve muy bien, ya la vamos a ver más adelante. Tenemos cortes, disolvencia, fade a negro, efectos, pases de página, una cantidad de efectos que nos da el TriCaster como tal. En otros switchers da menos cantidad de efectos o mayor cantidad de efectos. En el canal, por ejemplo, teníamos, lo último que había salido en ese momento era el Enicas, que era una maleta. Y con una maleta, con monitores, nosotros salíamos ya a la calle a producir. Producíamos conciertos a 4 cámaras, teníamos entradas de internet y por eso depende qué versatilidad tenemos que tener para cierto tipo de eventos. Grabábamos misa, el mayor trabajo era tirar los cableados y cuidar los cableados para que la gente no se lo, no los pisara o nos tumbara las cámaras. Eso se va cubriendo con algo que se le llama chaqueta. Allá se le dice chaqueta, que es una pieza plástica que va cubriendo todos los cables, entirrándolos bien, pasándolos por ciertos lugares para que no entorpezca nuestro producto al final.
que se vaya a caer una cámara, se malogre una cámara. Estamos hablando de que son equipos bien costosos. En el caso del TriCaster es algo que ya está cableado y está fijo, no lo vamos a estar moviendo, pero tienen que tener conocimiento de esto. Entonces, dicho esto, ¿ves? Tenemos el TriCaster 460, como les comentaba, él tiene 4 entradas de cámara, 3 están conectadas fijas en el estudio, como la vemos acá a mano derecha, y nosotros colocamos una cuarta cámara para el noticiero para embellecer un poquito más la entrada del noticiero. Entonces, ustedes van a operar este switcher, de Dios mediante, este año que ya nos reincorporemos todos presencialmente en la universidad y puedan ponchar y hacer productos. No solamente es el noticiero, ustedes pueden hacer decorados. Lo hablamos en los talleres de cámara, cómo son los tipos de decorados que nos permiten hacer ciertos productos. Si es un programa de concurso, obviamente yo no puedo tener este decorado. ¿Cómo voy a jugar? ¿Voy a tener las cámaras siempre en trípode o voy a tener una cámara en mano? Si es un producto, por ejemplo, de manualidades, si es un producto, un programa en la mañana, un magazine. Entonces, dependiendo del producto que nosotros vayamos a hacer, tenemos que tener conocimiento de cómo vamos a hacer la puesta en estudio de las cámaras, cuáles son los tiros de cámara. Por eso hablamos en principio de los planos y los ángulos, porque tenemos que sacar nuestro producto lo más limpio posible. Entonces, fíjense, aquí hay switcher portátil. Esto es un Sony y esto marca, creo que es el que tenemos en la Universidad Pora, eh, que nos permiten switchar tal vez a varias cámaras también, ¿ok? Colocar efectos, solo que fíjense, tenemos en este switcher un, un panel de audio que nos va a permitir también controlar el audio. ¿Ok? Ambos switchers permiten en la entrada de señales de video cuáles son las diferencias. Hay switchers que permiten solamente RGB, hay otros que nada más permiten compuestos y otros que permiten componentes. Actualmente los switchers casi todos tienen entrada HDMI, lo que nos va a dar mayor calidad en los videos. Claro, también depende del tiro de cable que vayamos a hacer, de la distancia. Cuando hacemos switcher portátil, por lo general, mientras más el cable es más largo, se pierde más la señal y la imagen no va a ser tan nítida. Por eso los HDMI a veces tienen amplificadores o el sistema compuesto, el componente tiene amplificadores que se ubican cada cierto metraje, cada 20 metros, cada 30 metros, y nos permiten amplificar esa señal para que va de la cámara, ser emitida de la cámara, donde nos va a ir por el cable y va a entrar al switcher, que es el que va a ver el director y nos va a permitir hacer el ponche final de esto. Entonces, en el TriCaster 460 nos permite, como les comentaba, cargar videos en diversos formatos. Nos permite crear títulos, nos permite hacer chroma key, nos permite hacer sets virtuales, que es súper importante porque a veces no tenemos el set. Lo que pasa es que diseñar el set virtual, diseñar cada set virtual es muy costoso y complejo. Pero ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, grabamos directamente en disco duro. Nos permite hacer streaming de transmisión en vivo. O sea, por un streaming de video podemos sacar la señal para internet. Hacemos ingesta entre otra señal de PC. O sea, nos podemos convertir y podemos hacer llamadas Skype en vivo y recibirlas en el estudio. Entonces, fíjense, este switcher que tenemos acá es lo que vamos a comenzar a operar nosotros. Y obviamente lo que está en el rack es todo lo que es el hardware y el software que nos va a permitir operar este señor que está acá, ¿ok? Existen muchas cantidades de switcher y casi todos tienen los mismos principios. Sacar una imagen para nuestros televidentes. En las funciones del TriCaster tenemos que estar conscientes de que siempre debe ser, uno es como un asistente para el director es el que decide. Ustedes pueden operar o pueden dirigir y operar al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cómo creamos el proyecto que se necesite trabajar? ¿En qué formato lo vamos a crear? ¿Por qué lo vamos a crear de esa forma? Porque va a ser en 1080,
o por qué va a ser en 720, o por qué va a ser en Full HD en 1920 por 1080. Entonces, tenemos que también cargar fotos, títulos para la producción. Ordenamos todos estos elementos y los vamos a ir lanzando al aire, ¿ok? Cuando hablo de lanzar al aire, hacemos un punch. El punch es cuando tocamos ese botón rojo y ya está al aire. Por eso les digo, trabajen siempre en preview, porque el preview les va a evitar errores al aire. Cuando estamos en vivo, señores, estamos en vivo. Entonces hay que tratar de hacer lo mejor posible. Confirmamos los datos del proyecto, los settings, la ruta del streaming, si se va a mandar por un streaming, si va a un satélite, o si va a otro estudio, o si va a un máster. En el caso de los canales grandes de televisión, cada estudio tiene su propio switcher y eso va centralizado a un switcher master, que es el que emite la señal final. Un noticiero sale en vivo, va a pasar por el máster antes de que lo ponche. El máster solamente aprieta un botón y lo saca al aire y ya el director de este evento, que sería el noticiero, comienza a ponchar las cámaras y a dirigir su noticiero. Sí, profe. Ok, es que se cayó un momentito el internet. Entonces, Sí, como les había comentaba, salido. en el caso de canales de nivel broadcast, hay veces que nada más tienen mucha salida en vivo. Se trata de que no se rellena con enlatados de programación, pero hay canales, por ejemplo, Radio Caracas, que era uno de los canales grandes en Venezuela, incluso sacaba las novelas en vivo, hacía las escenas en vivo, iban de un estudio a otro estudio y trataban de hacer todo en vivo porque a veces se los comía el aire y no les daba tiempo de editar. Entonces, muchas veces y en situaciones se puede ver que pasamos hay varios estudios, los canales de televisión por lo general tienen las condiciones tanto de sonido como de iluminación en los estudios para que puedan incluso cambiar dentro del mismo estudio escenografía y volver a salir al aire. Con esto les digo que podemos tener el noticiero matutino que sale en vivo, brincamos a comerciales, tenemos 5 minutos de comerciales y pasamos al estudio 2 donde tenemos el magazine de la mañana. Y en el magazine son 2 horas donde van a estar las personas igual interactuando. O sea, no, vamos a comerciales. Tenemos el programa de cocina, recetas, a las 10 de la mañana. Terminamos en el estudio 3 y volvemos al estudio 1 donde ya se cambió toda la escenografía del noticiero o del magazine. ¿Para qué? Para volver a salir con otro programa de turismo. Metemos un enlatado por ahí y ya tenemos otra vez el noticiero del mediodía. El noticiero del mediodía y por lo general todo lo que sale en vivo genera estrés. Tenemos que hacer lo mejor posible. Como les digo, un error en televisión puede ser fatal para su carrera. Por eso aprendan en la universidad, tienen los equipos cómo hacerlo en la universidad y equivóquense aquí, porque estamos para equivocarnos y para aprender y hacerlo lo mejor posible. O sea, cuando les digo que nos podemos equivocar en la universidad es porque estamos aprendiendo. Reprobamos una materia, bueno, vamos a repetir otra vez la materia hasta que aprendamos y hagamos mejor nuestro trabajo. Lo mismo sucede en el medio, solo que hay errores que son imperdonables. Una falla al aire de un negro, porque se ponchó mal o poncharon una imagen que no debía salir y estamos atacando al mismo medio o a alguien en particular, puede acarrear problemas legales. Entonces, por eso es tan delicado el ponche en cámara en directo y el trabajo en general en televisión. ¿Ok? Fíjense, voy a continuar con las labores del operador. Asistimos al director lanzando los videos, fotos, videos. Vamos a estar al lado siempre del director hasta que lo vaya ponchando o vaya eligiendo. Chequeamos que la entrada de video en las cámaras y el audio esté bien. Siempre tenemos que estar pendientes de eso. Una vez estamos en el aire, ya no podemos ponernos a corregir sobre la marcha algunas situaciones. Muchas situaciones, el coordinador de piso o de estudio puede ayudar a los camarógrafos a corregirla, o el ingeniero que esté laborando, pero hay veces que no se puede y eso va a ser un error al aire. Como les digo, puede conllevar a su despido inmediato en cualquier medio. ¿Por qué? Porque la televisión es compleja, porque la televisión es costosa. O sea, desde el switcher que tenemos
en la universidad o tenemos en el estudio de televisión, hasta las cámaras que utilizamos, hasta la transmisión es costosa porque eso lleva un permiso del Estado, que es donde transmitimos en el aire por ondas hercianas y eso tiene unas concesiones. Y sobre todo nuestro público, no le podemos quedar mal a nuestro público, ¿ok? Entonces, dicho esto, tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a hacer productos al aire. Los errores nos van a costar. Cuando hagan los trabajos en la universidad, cuando dirijan los noticieros, cuando se montan sobre el switcher, también tienen que hacer lo mejor posible. O sea, vamos a practicar muchísimo los ponches, la dinámica de todo esto, pero cuando yo lo suelte en el switcher, ustedes tienen que hacer lo mejor posible. No puede haber errores. Por ejemplo, María Oré, que fue una de las que comenzó con nosotros hace 2 años que yo llegué acá. Ella estuvo en muchas prácticas con nosotros hasta que un día yo la solté. Y resulta ser que María ya iba sola a su noticiero y dirigía su noticiero. ¿Y cuál era la particularidad de María? Estaba tan bien entrenada que yo les quitaba los celulares para que no jugaran con los celulares. Y ella se ponía a hablar y yo, concéntrense, tienen que concentrarse. ¿Qué pasaba con María? Ya con una sola mano operaba el switcher. Entonces, fue muy vivaz y estuvo muy bien. Sani Carrillo también lo hizo muy bien. Paulina estuvo un tiempo con nosotros en el audio. Entonces, incorpórense también cuando vayamos a hacer las prácticas presenciales y es donde ustedes van a tener la sensación de cómo y cómo van a operar estos switches. Ok, decimos que tenemos que conocer la ruta de destino de la grabación porque tenemos que copiarla del disco duro y después la tenemos que, en el caso de la universidad, enviar a los NAS para que los editores puedan trabajar eso, puedan corregir errores tal vez de los anclas que estuvieron hablando, tal vez un error de cámara, un mal movimiento, un insert mal hecho, ¿ok? Para que después todo eso quede bien grabado y bien corregido para la posteridad. Recuerden que lo más importante que nosotros tenemos en el medio audiovisual es los productos que hacemos. Nuestros productos siempre los tenemos que guardar, siempre los tenemos que guardar porque van a ser nuestro reel de trabajo, es como nuestro expediente, nuestro currículum de trabajo que vamos a mostrarle a nuestros clientes. ¿Ok? O a las personas a que vamos a solicitar trabajo, o mi propia productora decir, ah, wow, mira, yo he trabajado y he hecho documentales de Machu Picchu, he hecho documentales en Amazonas, he hecho una serie de comerciales y todo va a estar incluido en ese reel. Lo mismo pasa con los archivos audiovisuales en los canales. Cuando hay, ¿y por qué no se deben de borrar estos archivos? Cuando nosotros tenemos esa memoria histórica, puede ser muy interesante o puede generar mucho dinero si vendemos las tomas, vendemos los programas como enlatados, ¿ok? Sin agarramos todo este banco de imágenes y le podemos sacar provecho más adelante para un documental histórico o para algo que haya sucedido. Si no tenemos imágenes, por ejemplo, de las Torres Gemelas, que fue ayer el, el, eh, en la fecha especial donde ocurrió ese evento de las Torres Gemelas, cómo rememoramos, disculpen, cómo rememoramos eso. Si ellos no hubiesen guardado todas esas imágenes, ¿cómo explicarían cómo entró un avión por un lado, la cantidad de afectados que hubo, cuántos muertos hubieron? Entonces, es la memoria histórica lo que en realidad vale de los canales. Por eso es tan costoso también a veces mantenerlo. Tenemos que tener condiciones. Sistemas anteriormente se guardaba en cinta, pero si no tenías las condiciones adecuadas de aire, no puedes tener mucha humedad porque se hongueaban la cinta, perdíamos el material. Actualmente se guarda en disco duro, se guarda en servidores, hacemos hasta 2 o 3 backups, porque hay discos duros que están girando y de repente pueden dejar de girar y perdemos toda esa data. Entonces tenemos que copiar toda esa información. Discos duros de estado sólido también. Pero siempre son productos que vamos a invertir muchísimo y van a quedar ahí para la posteridad. ¿Ok? Entonces, recomendación. Se recomienda mucho que antes de salir en vivo o grabar una producción, se haga una práctica general. Siempre tenemos que practicar. O sea, los anclas tienen que practicar, la persona que va a hablar tiene que practicar, el señor de sonido tiene que estar claro de qué micrófono va a subir en qué momento, o qué va a bajar, o qué va a apagar, o qué música va a quitar. Los conductores tienen que practicar para que suelten
y hablen mejor, suelten mejor el habla y sea más agradable al público. El camarógrafo tiene que estar claro de qué movimiento va a hacer. Y el del switcher, obviamente, tiene que estar claro de cuáles son las cámaras o en qué secuencia de cámaras vamos a hacer nuestro ponche de cámara. ¿Ok? Porque una vez, como lo dice acá, comenzamos nuestra producción al aire, no la tenemos que detener por nada. Tenemos que continuar hasta que se acabe. Vamos a ver un poquito del equipo para que lo conozcan acá y lo rodamos. Everyone, and welcome to this training video for the TriCaster 450 Portable Live Production System. The TriCaster allows you to create network-style video from anywhere and deliver it everywhere. Its small, compact size makes it easy to set up and easy to use. Let's go ahead and take a look at the hardware associated with the 450. If you open the doors on the front of the machine, you'll see the power switch where you turn the machine on and off. There's a reset button as well as 2 USB connections. This is also where you'll find the removable drive bay. Now you can populate this drive bay with a standard SATA drive, and this will allow you to expand the storage available in your TriCaster. The back of the machine is where you make all of your audio video connections, connect power, and connect any of the other external devices you're going to use with the TriCaster. Here you'll find the power connection. You'll also find your Ethernet connection, allowing you to connect to a network or to the internet. There are a variety of USB connections available. We also have a Genlock area, giving you a Genlock in and a loop through. Then we have our video connections for our monitors. There's a DVI connection and there's an HDMI connection. We do not use the DVI connection or the RGB connection located here. We only use the video connections on the video card for our monitors. Now next to that, we have an area for bringing our video signals in. And this TriCaster will allow you to bring in 4 live video signals. And this can be a combination of high definition or standard definition video inputs in a variety of formats. For high definition video, you can bring in SDI or component. If you want to work with standard definition video, you can bring in SDI, component, composite, or YC. There are also 2 video outputs, a standard program out, and an auxiliary video out, which is configurable. We'll talk about that once we get into the live production area. You also have an HDMI output, which will give you program out with audio. Then you have your audio inputs and a variety of audio outputs as well. You also have a headphone jack and a tally light connector, allowing you to connect to a third-party tally system. The TriCaster comes with a keyboard and a mouse that are connected via USB. And there are also some external optional control surfaces available, the 450CS as well as the 850TW, and these are both also connected via USB. If you're using a single interface monitor you want to attach to the DVI port here, and you want to make sure that you're using a monitor that has a minimum resolution of 1440 by 900, but the actual recommended resolution would be 1920 by 1080. You also have the ability to attach a second interface monitor, and this monitor will be the multi-viewer. It's also configurable for a number of other uses, and when you're going to attach a second monitor, you'll use the HDMI output. Once we have all of the video connected and all of the external devices connected, along with the power, we're ready to go ahead and fire up the machine. Again, the power switch is located inside of the front door. Go ahead and turn it on, and the machine will bring us to the home page. Ok, para los que, a ver si me fue. Voy otra vez. Entonces, para los que no dominaron mucho el inglés o no conocen del equipo, lo que nos está diciendo este caballero, estos son discos incluso que se pueden sacar en caliente. Ok, hacemos un encendido del equipo, podemos resetear todo el equipo y tenemos una serie de entradas para meter metadata también. Ok. Lo que tenemos atrás son configuraciones, cómo podemos extraer el equipo y cuáles son las configuraciones que le vamos a dar a este equipo. Entonces, tenemos una entrada de internet o una salida, disponemos de puertos USB tanto para teclado y mouse, tenemos entradas para colocar información por metadata, tenemos un interfaces de monitores que pueden ser HDMI
o puede ser esta conexión que está acá, que es un poco más avanzada que el RGB. Tenemos salidas que no son usadas y pueden ser usadas para otro tipo de monitoreo, incluso controladores. Y súper importante, cuáles son las entradas y cómo vamos a configurar estas entradas de video. Podemos configurarlas como RGB, o sea, en compuesto o en componente, y podemos mezclar el tipo de entrada que vamos a colocar. Tenemos entrada y salida SDI que nos va a permitir colocar varias cámaras a nuestra disposición. Fíjense que siempre tenemos 4 cámaras que están en compuesto. Y tenemos otro tipo de salida, que son las SDI, el RGB o las salidas de compuesto, las cuales nos va a dar mucha calidad, una calidad media y una calidad más baja cuando es por compuesto. Tenemos también salidas de SDI, obviamente nuestras entradas y salidas de audio, las cuales pueden ser independientes de cada cámara, y el señor Itality, que es súper importante, es el que nos va a dar la opción de saber qué cámara se encuentra al aire. Cuando tocamos el botón y ya el switcher está ponchado, el ancla, el talento va a saber que se encuentra al aire y tiene que dirigirse a cámara, no va a estar rascándose la oreja y el Itality encendido lo va a estar viendo todo el mundo, o va a estar estornudando, se va a estar maquillando, ¿verdad? Entonces, para eso también están los coordinadores de estudio, el director está en constante comunicación con los camarógrafos y esto les van a hacer alguna señal a las personas para que no cometan errores al aire. Entonces, dicho esto, es configuración que vamos a tener en el switcher. Fíjense que acá tenemos un remo. Este remo nos permite hacer las transiciones en disolvencias o transiciones de efectos que coloquemos, pero también tenemos un controlador. Fíjense, podemos tener hasta 4 BTR o 4 DDR, los cuales le vamos a dar play, stop, hacia atrás o hacia adelante. Podemos adelantar los eventos. O sea que el mismo director puede decidir, si no tiene un asistente, puede operar el equipo y rodarlo incluso en vivo él solo. Estas configuraciones van dadas aquí lo dice él acá, fíjense, en el caso de la interfase de monitor podemos hacer un multiviewer. O sea, en un solo monitor vamos a tener varios monitoreos, que es lo que ven actualmente en la universidad, y les permite invertir menos y tener más comodidad a la hora de visualización, porque no vamos a tener, antes comprábamos, si eran 10 señales, teníamos que comprar 10 monitores. El multiviewer nos da la facilidad de que podemos tener un solo monitor y podemos tener muchas señales ahí metidas. Entonces, ¿cómo creamos un proyecto? Fíjense, tenemos como abrir un proyecto, seleccionar un nuevo proyecto, adicionamos otras cositas por acá, el encendido, el apagado o los templates. Ok, entonces creamos un proyecto e iniciamos la sesión. Tenemos que colocarle el nombre al proyecto. Por ejemplo, el proyecto... It's 12 o'clock. Disculpen, el proyecto es Deportes en Acción o Noticiero USIL. Entonces, ustedes tienen que crear este proyecto y siempre van a trabajar sobre ese proyecto. Muchas veces los proyectos se corrompen, ciertamente. Borramos el proyecto, rescatamos toda la grafía, todo lo que tengamos que rescatar de ese proyecto y lo vamos a crear nuevamente. Pero siempre trabajamos sobre un solo proyecto. ¿Qué hacemos? Tenemos el nombre del proyecto, tenemos la señal, cómo la vamos a hacer. Fíjense que colocamos por acá NTSC, o PAL, cuál es el video estándar que vamos a utilizar, cuál es la resolución, súper importante. Vamos a trabajar a 1080, vamos a trabajar a 720, vamos a trabajar a 480i, va a ser entrelazado, va a ser progresivo. ¿Para dónde vamos a transmitir? ¿Vamos a transmitir a un satélite, a un canal de señal libre o vamos a transmitir para internet? ¿Cuál es el tipo de formato que vamos a utilizar? Entonces, cuando creamos un proyecto, a ver, Aarón, que creo que eres el único que tiene micro hoy por ahí. Aarón. ¿Lo leo, profe? Adelante. Cuando uno enciende el equipo TriCaster, lo primero que tiene que hacer es abrir el proyecto en el cual ha estado trabajando o crear uno nuevo. Antes de crear un proyecto nuevo, debe definir las características de este. Por ejemplo, ¿en qué tamaño lo va a grabar? 1080, 720.
si será en video progresivo o entrelazado. PI. ¿En qué sistema lo grabará? ¿Qué nombre tendrá el proyecto? Estas consideraciones técnicas tendrán relación con el propósito del proyecto. ¿Será para transmitirse en vivo en una señal de canal web o para emitir la grabación en un canal de señal abierto o cable? Lo mismo que les acabo de comentar ahorita, tenemos que definir qué tipo de proyecto y para qué lo vamos a hacer. ¿Cómo va a ser la transmisión? ¿Va a ser en un ancho de banda pequeño? ¿Va a ser a un canal libre? ¿Va a ser un en vivo que va a un satélite y va a otro país? Tenemos que tener todas las condiciones adecuadas para que nuestra señal llegue a su destino adecuadamente. Entonces, ¿cómo creamos el proyecto? Es facilito aquí. Déjame colocar acá arriba para poder ver. Ok, entonces abrimos el programa, ok, en un nuevo proyecto de TriCaster y nos aparece del lado izquierdo esto que tenemos a continuación. ¿Cómo vamos a crear el proyecto? Hacemos un nuevo proyecto y tenemos las condiciones y arrancamos, Start sesión. Cuando arrancamos esto, ¿qué es lo que debemos hacer? La parte de configuración debe indicar el nombre del proyecto, como les dije. Los proyectos que se hayan creado anteriormente aparecerán en esta zona de template. O sea, podemos tener varios proyectos acá que son ya predestinados. ¿Ok? ¿En qué disco duro lo vamos a grabar? Esta metadata lo vamos a seleccionar. Va al disco C, va al disco A, al disco B, al disco Q en este caso. El formato de video que, como les dije, que vamos a utilizar y los tamaños de resolución. Arrancando este proyecto, como les comenté, va a depender a dónde lo vayamos a transmitir. Si es un canal que transmite en 4 tercios o es un canal que transmite en 16 novenos. ¿Recuerdan lo que es 16 novenos y 4 tercios? El 4 tercios es la televisión cuadrada, 720 por 480. Y 16 novenos se quiere apreciar como la pantalla de cine. Lo tenemos ya actualmente en casi todos los monitores, incluso en los monitores de la computadora ya se ven en 1690. Es esa imagen más apaisada que nos permite visualizar más. Por eso los celulares, prácticamente cuando graban en horizontal, ustedes van a tener que una imagen apaisada. Yo les digo a ustedes, chicos, con los que quieren ser YouTube y todo, a menos de que vaya para Instagram, que graben así, traten de grabar siempre horizontal. Van a poderlo utilizar. Y así sea con el celular, es una herramienta donde ustedes pueden dar a conocer notas, pueden enviar, tienen la versatilidad del Internet hoy día. Entonces, siempre trabajen bien. En el caso del 16 noveno, son esta cantidad de líneas 1920 por 1080 que nos da ese apaisado y nos permite visualizar. Si el canal es 16 novenos y grabamos en 4 tercios, van a aparecer como las películas japonesas, todos estirados. Perdón, si está en 16 novenos y lo transmitimos a 4 tercios y no lo apaisamos, no lo convertimos, aparecen como esas películas de Bruce Lee que son todos los chinos largos. Y eso pasa es en el cambio de formato. ¿Okay? Entonces, cuando abrimos las configuraciones y vemos los proyectos creados, estos aparecerán, fíjense, apenas le damos clic, aparecen de un costado. Y son las producciones, por ejemplo, que tenemos en la universidad. Si se ponen a ver, son perfiles, conferencias, emprendedores al rescate. Cada proyecto tiene un setting diferente, un setting incluso de color, un setting de calidad. Fíjense, este noticiero está en 720 a 60 progresivo. Y al igual que emprendimiento, pero si se fijan, emprendedores al rescate está 1080 por 60 ahí. Es la configuración que le dieron en su momento para la transmisión. Capaz, emprendedores al rescate tiene una transmisión distinta a lo que va a tener nuestro noticiero. Entonces, esto varía, obviamente. Fíjense que hay pruebas, tenemos al profesor Pedro acá, que lo tenemos en progresivo. Es una configuración ya que le da el operador para ciertas condiciones que le está pidiendo el productor, ¿ok? Entonces, abrimos nuestra configuración de proyecto y aparece la imagen que tenemos acá abajo, el Start Live Production, que nos va a permitir arrancar el programa. El software comenzará a unirse con el switcher y tenemos un manejo de proyecto para ciertas condiciones. Nos va a abrir esta ventana que tenemos acá. ¿Ok? Entonces,
vemos la señal de las cámaras conectadas al equipo, además vemos monitor de preview, que lo tenemos acá del lado izquierdo, monitor del aire o de programa, y también los DDR. Los DDR es como los eventos grabados, los videos grabados para rodar y apoyar la producción. En el caso del noticiero son las notas, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Ok, esto es para que vean cómo va a rodar el proyecto cuando arrancamos el proyecto. Once on the home page, you'll see you have a menu ring with several options on it. Go to the Utilities option, and the very first thing you want to do is you want to register your TriCaster. The TriCaster needs to be registered from the very first day you use it. It will function, but it will produce a watermark on any of the outputs. To remove that watermark, you want to make sure that you register the TriCaster. Now, this can either be done online by connecting the TriCaster to an internet connection. It can also be done by calling NewTek customer service, and they'll walk you through the registration process. If there are updates available for the TriCaster, you can find them by using this option. A bajarle un poquito por acá. Fíjense, las utilidades que tenemos en el TriCaster, cómo tenemos que tener un registro del TriCaster también, los distintos discos a donde vamos a desfragmentar toda la información o podemos restaurar todo nuestro TriCaster. Voy a adelantarlo un poquito porque este video es un poco más largo, pero es importante que vean la grafía como la van a ver. ¿Ok? Si nos vamos a ayudas, podemos editar los gráficos, hacer una configuración en el sistema, las animaciones o los sets virtuales, cómo los vamos a tener. Por ejemplo, aquí tenemos que el TriCaster, esta es la información del en vivo, cómo podemos editar cierta información, por ejemplo, textos que queramos colocar o grafías que queramos colocar en vivo, ¿ok? Entonces, es una configuración que la vamos a ir viendo. Por ejemplo, el editor de demo virtual. Aquí vamos a ver. Pasamos acá el editor. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una configuración donde vamos a poder entrar a un nuevo proyecto, creamos nuestro nuevo proyecto, decidimos lo que les comenté anteriormente, el formato y qué es la sesión que le vamos a colocar. Entonces aquí arriba vamos a colocar en nuestro TriCaster el nombre de nuestro proyecto, o el nombre de nuestra sesión, como les dije hace un rato. El volumen o el disco duro donde lo vamos a colocar, donde vamos a seleccionar. En este caso, le está seleccionando D. Y el formato en que vamos a grabar, súper importante. NTSC o PAL. ¿Ok? Y la resolución del proyecto, como les dije hace un rato, fíjense. Podemos elegir cualquiera de estos. Tenemos que elegir también, y súper importante, cómo va a ser nuestra salida. ¿Va a salir por compuesto, va a salir por RGB o va a salir por SDI? Y todo esto lo hacemos en la configuración. Cuando abrimos un proyecto, fíjense, acá tiene una cantidad de proyectos, como lo vimos también en lo de la universidad, que son los proyectos que él está haciendo como sesión. Y todos están localizados en el disco duro. ¿Ok? Entonces, fíjense por acá, a ver. Podemos buscar clics que estén dentro de otros proyectos y arrastrarlos o agregarlos a nuestro nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque toda la información está en un disco. Y entonces de este disco nosotros podemos llamar estos videos, que van a ser los videos que vamos a rodar de nuestros DDR, y los vamos a introducir en nuestro proyecto. Y esto nos va a permitir la versatilidad de darle vida a nuestro programa, de animar nuestro programa. Por ejemplo, si estamos hablando de un programa que es de dramatismo y que vamos a una noticia de una señora que se cayó el niño en la calle tal de San Juan del Lurigancho, rueda el DDR. El DDR va a estar atado a este video y nos va a permitir rodarlo y tenerlo. Esto tiene una configuración que, fíjense, tiene .mov, .avi o MPG4. Acepta varios formatos y ellos los va a ir cargando, obviamente. Entonces, fíjense, también podemos rodar nuestro
nuestro TriCaster desde la pantalla. Como les comenté, los mismos buses que tenemos en la parte del teclado los vamos a tener en nuestra pantalla. Y fíjense, hay un fondo negro, que es lo que nos permite este TriCaster. Nos permite tener a dos personas sin un fondo o un croma también. Un minutito que se nos fue. Entonces, ¿qué les va a permitir? Les va a permitir tener, ahorita lo pauso cuando arranque. Les va a permitir crear estudios virtuales, sets virtuales. Si apreciamos un momentico el video, voy a congelar, tenemos a estas personas en unos bus diferentes, a 3 cámaras. Fíjense que esto es una cámara, cámara 1, cámara 2, que por lo general es la central, y cámara 3, que va por lo general del lado derecho. Hacemos el recorrido de izquierda a derecha. ¿Ok? Por lo general la configuración es así, chicos, que nos permite, sin tener nada de fondo o simplemente un cromado, podemos colocar un set virtual. Esto es un set de mentira. O sea, ellos no están en una mesa, no tenemos esto de fondo. Esto no existe, sino virtualmente lo estamos haciendo. No existe en físico, quiero decir. Y fíjense, tenemos un DDR por acá, que es esta pantalla de fútbol, y la colocamos o la configuramos para que aparezca en el set virtual. Hay ahorita una cantidad de equipos que han salido por tecnología y que ha ido avanzando, que incluso si estos anclas caminan o hacen gestos, el software va a simular incluso hasta las sombras de la persona. Podemos tener sombra porque vamos a configurar virtualmente las luces. ¿Ok? Entonces, creo que esto es todo por hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta. Aarón, Angie, Romy, escriban si no tienen micro. Todo correcto, profe. Está clarísimo. A ver, pregunta. Todo correcto, Holder. Muy bien, Holder. Angie, Romy, ¿todo bien? ¿Todo claro? Mejor no les pregunto lo del retroconversor de Strombio porque ¿qué pasa con el retroconversor de Strombio, Aarón? Aarón. Bueno, chicos, entonces quedamos así. Esto es todo por hoy de TriCaster. En la tarde vamos a dictar un ratito iluminación y los dejo y que tengan suerte en sus clases.